momentos en la vida que te sacuden y otros que te despiertan. Esto es Impactando Vidas, sanando de adentro hacia afuera. Un espacio en el que podrás escuchar mi voz y la voz que reposa en tu interior. El cambio que buscas fuera está esperando que lo descubras dentro. Así que hoy no es un día cualquiera. Hoy es el inicio de algo extraordinario. Soy Catalina Aldana Duque. Bienvenidos. Hoy nos acompaña Ángela María Ruiz Osorio, una mujer apasionada por el bienestar y la salud desde una mirada integral. Es enfermera de profesión y especialista en mercadeo estratégico, pero su camino no se ha quedado ahí. A lo largo de más de 30 años, ha explorado y profundizado en áreas como psiconutrición, alimentación consciente, salud emocional y medicina bioenergética, siempre con un enfoque en ayudar a las personas a reconciliarse con su cuerpo y su manera de alimentarse. Durante más de 20 años, trabajó en el mundo de la visita médica, pero su verdadera vocación la llevó a especializarse en la psicología de la alimentación, el mindfulness y la autocompasión, herramientas que hoy enseña y aplica en su trabajo. Su misión es clara: acompañar a las personas a transformar su relación con la comida y con ellas mismas, dejar atrás la culpa y los estereotipos para construir un bienestar real y sostenible. Hoy nos trae toda su experiencia y conocimiento para hablar de alimentación consciente, emociones y el impacto que tiene en nuestra vida lo que comemos. Bueno, bienvenida, Angelita, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Cata, muy feliz de esta invitación y de estar aquí contigo para que compartamos nuestros saberes. Es correcto, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, cuéntanos un poquito sobre tu historia. ¿En qué momento de tu vida sentiste que necesitabas un cambio en tu relación con la comida? Bueno, mi historia con la comida y con el cuerpo, porque son un matrimonio indisoluble, es desde siempre. Desde siempre en el colegio, sobre todo, me empecé a dar cuenta que mi cuerpo era distinto al de las otras. Mis compañeras de esa época, yo soy de la década de los 70, entonces eran así, delgaditas. Yo tuve senos desde los 10 años, entonces era de las que me vendaba para las clases de educación física porque no me gustaba que se me viera. Y una vez me desmayé en plena clase de educación física, me tuvieron que llevar a la enfermería. Y bueno, ese fue como el primer campanazo de insatisfacción corporal. Llamaron a mi papá y le contaron que yo tenía un rayón en mi idea. Y en esa época no se hablaba de esas cosas, la verdad. Yo estudié con monjas. Claro. Ese fue el primer campanazo. Ya luego, bueno, mi vida siguió siempre con insatisfacción corporal, pero no hice dietas. En ese momento no había llegado a ese punto. Ya cuando me gradué y me hice enfermera, me fui a vivir a Cali. Y en Cali yo quería trabajar con cirujanos plásticos. Entonces presenté varias entrevistas y me iba muy bien porque mi presentación personal era bonita, pero usted con esa cara tan linda pero tan gorda, baje de peso y vuelve. Y eso fue a los 25 años y eso me rayó muchísimo. Entonces, a los 25 años de hacer dietas, me induje un síndrome metabólico con unas pastillas que se usaban en esa época, que era la sibutramina. Y la sibutramina me condujo a una hipertensión, una diabetes y una depresión profunda. Y ahí yo dije, no puede ser que yo, profesional de la salud, me esté haciendo tanto daño solo por buscar un tamaño de cuerpo. Y empecé a buscar, ya en ese momento había algo de redes sociales y me encontré con mi maestra en México que la amo porque ha sido mi ángel desde el 2012 y viajé a México en el 2016 y desde ahí no nos hemos separado. Ella es mi maestra de psicología de la alimentación, es una psicóloga mexicana que se llama Ana Arismendi. Y ya, ahí vi que las cosas había que hacerlas de otra manera, que como profesionales de la salud no tenemos la culpa ni menos herramientas para poder evitar tanto daño y tanta discriminación con las personas gordas.
Claro que sí, y en este momento, cuando tenías 25 años, porque es que fue bastante, ¿no? Y yo creo que a muchas personas nos ha pasado eso, lo que tú comentas, a mí me pasó lo mismo, pero creo que desde los 9 años yo ya tenía gusto y yo decía, ay, qué aburrición esto, porque claro, todas chiquitas y yo toda grande, siendo una niña, pero con cuerpo de grande. Y cuando te vendaste, ¿qué pasó con tus papás? O sea, ¿qué te dijeron? ¿Qué te dijo tu papá? ¿Cómo lo tomó? Pues por supuesto que me regañaron, o sea, en ese momento, y mi familia, y mi mamá y mi papá, pues hicieron lo que podían con lo que sabían. No éramos una familia así de mucho diálogo. Yo no recuerdo nunca haber hablado temas ni sexuales, ni de desarrollo con mi mamá ni con mi papá. Yo la verdad no recuerdo muchas cosas de mi infancia. Y sabes que después vi fotos del colegio y después tuvimos el encuentro de 10 años de egresadas y todas se habían puesto senos y yo no me había tenido que poner nada porque yo ya los tenía. Entonces yo decía, pero yo era gorda. Bueno, eso hace parte de la historia y de las heridas de la infancia que todos tenemos que transitar y que me sirvieron y que en realidad hoy yo veo mi cuerpo y a la comida como mis maestros de vida. Porque si yo no hubiera tenido esa caída tan fuerte, hasta me quise morir, no hubiera buscado las herramientas que hoy en día yo puedo compartir con personas que como yo están en ese trayecto. Entonces yo las miro y puedo pensar y decir, yo ya estuve allí, yo te puedo acompañar. La única diferencia entre ellas y yo es que yo estoy un poquito más adelante y tengo un poquito más de información. Bueno, pero eso es lo mejor, ¿no? Porque cuando nosotros hemos vivido y hemos pasado muchas cosas y así mismo podemos acompañar a las personas que están transitando por alguna de estas situaciones, es mucho más valioso cuando ya uno lo ha vivido en carne propia, cuando uno se ha sentido igual que se siente la persona. Eso es completamente cierto. Y admiro profundamente a las personas que no son del área de la salud y han elegido el camino de la terapia, porque siendo profesionales de la salud tenemos muchos estigmas y esos estigmas a veces nos hacen alargar esos caminos de terapia. Entonces me parece maravilloso encontrar hoy en día abogados, ingenieros, arquitectos que han buscado estas herramientas tan bellas para acompañar. Yo también entendía, nosotros nos vendieron una idea equivocada. Ni siquiera tenemos un sistema de salud porque se estudia más la enfermedad que la salud. Y nosotros no sanamos a nadie, nosotros solo acompañamos. Es el sanante, si así lo decide, el que toma su decisión y elige el camino de la sanidad. Así es, Angelita. ¿Y cuál fue ese punto como de quiebre más allá que tú nos has comentado, que cuando tenías ya 25 años caíste en depresión? Pues la verdad fue algo muy, muy impactante todo lo que te ocurrió y este tema hay que tenerle mucho cuidado y hay que estar muy atentos porque cuando nosotros nos sentimos mal con nosotros mismos es que no nos queremos, ¿no? Y ahí hay que ponerle mucha atención, mucha atención. ¿Tú cuál crees que fue ese punto de quiebre en el que te diste cuenta de que la alimentación no era solo una cuestión física, sino también emocional? Bueno, me di cuenta mucho después, porque bueno, a esos 25 años logré salir de allí, encontré la herramienta de la psicología de la alimentación, pero no salí de la mentalidad de dieta. De hecho, me hice una cirugía plástica y logré, yo en la adolescencia llegué a pesar hasta 100 kilos y bueno, a los 25 estaba también como alrededor de unos 95, con esa cirugía plástica que también casi me muero porque sacaron 15 litros de grasa y quedé en 6 de hemoglobina. Mira hasta dónde uno llega, o sea, a pesar de que ya tenía algo de herramientas, igual caí. Entonces, yo diría que no me faltó sino vomitar en todo ese proceso, porque la anorexia y la bulimia se hacen presentes en medio de la insatisfacción corporal también. Entonces, no, nunca fui de purgas ni de vómito, pero después de esa cirugía plástica y de que ya todo el mundo me decía, ay, ahora sí, como estás de linda, no te vayas a dejar engordar otra vez, pude quedarme con ese cuerpo maravilloso. Sin embargo, después de la cirugía caí en depresión otra vez. Entonces me decían, como está de linda, pero nadie sabía que no estaba comiendo, era porque me quería morir,
porque había entendido que a pesar de que ya tenía el cuerpo que quería, mi vida seguía siendo incompleta. Entonces ahí yo creo que fue el punto de quiebre y ahí ya sí me puse más juiciosa y empecé a atenderme con psicoterapia, estuve en psicología, estuve también en psiquiatría y ya después de que salí de eso, casi a los 30 años, ya me dediqué a trabajar desde la psicología de la alimentación y a entender que la comida era mi maestra y volví a subir de peso, por supuesto, porque cuando dejas de tomar las pastillas, cuando vuelves a trabajar con los antojos, te das cuenta que todavía hay cosas por hacer. Comer no es solo un acto físico, sino también una experiencia emocional y espiritual. Hoy en nuestro programa vamos a descubrir cómo la alimentación consciente puede transformar nuestra relación con la comida, con nuestro cuerpo y con nuestra vida. Angelita, ¿qué fue lo que realmente te salvó? ¿Un aprendizaje, una experiencia, un momento específico que recuerdes? Bueno, creo que lo que me salvó fue haberme encontrado con la psicóloga que me sacó del paradigma del peso y del cuerpo y me ayudó a entender que yo era más que ese cuerpo y que la comida era mi forma de poderme cuidar. Eso fue lo que me salvó y desde ahí no me he vuelto a desprender de eso. Hay días difíciles, hay momentos difíciles, la comida sigue siendo esa villana, pero también ese ángel en mi vida. Y ahora, por ejemplo, entrando en la etapa de la menopausia, que vienen tantos cambios en el cuerpo, digo que eso se ha acentuado. Entonces, como te lo decía en el primer bloque, la diferencia es tener un poquito más de información, pero las luchas y las batallas siguen estando allí. Es cierto, y tienes toda la razón. ¿Y cuál fue el mayor reto al hacer este cambio, digamos, de perspectiva? Un poco cuando te estuviste con la psicóloga y ahí ya entendiste un poco en realidad cómo era la alimentación y cómo era la relación con tu cuerpo. ¿Cuál fue el mayor reto que tú recuerdes? El mayor reto todavía lo estoy asumiendo y es mi forma de pensar. Y es el estigma de los cuerpos perfectos. Porque yo, la verdad, tengo mis conflictos con ese tema de la autoestima y del amor propio. Nos han querido vender el amor propio como cirugías, como maquillaje, como una ideología y nos hemos hecho mucho daño. Hoy vi algo que me dejó impactada, la estafa de la feminidad, que me sonó bastante fuerte. Suena fuerte, pero es verdad. Hay un libro que me encanta que es El mito de la belleza de Naomi Wolf y ella en un momento del libro dice que la cultura y el patriarcado nos necesitan esclavas de nuestros cuerpos para que no hagamos presencia en escenarios más importantes, como la política, como lo social. Y yo creo que esa es la lucha es que siempre vamos a desear ese cuerpo delgado, porque vivimos en una cultura que nos ha enseñado eso, que tenemos que apuntarle siempre al cuerpo perfecto, que el cuerpo delgado es el privilegiado, que el cuerpo gordo es el necio, es el que no tiene fuerza de voluntad, es el que a nadie van a querer porque a la gorda no la quiere sino la mamá, es entender que no podemos todos tener el mismo tamaño de cuerpo, que hay diversidad corporal, pero es siempre sentir el deseo. Yo hay días que amanezco más deseando flaca que otros. ¿Cuál es la diferencia? Que ya no me hago daño, que ya no tomo las pastillas, que ya no me mato de hambre, que simplemente tomo una respiración profunda, me encuentro con el sufrimiento que me causa ese pensamiento, lo observo y respiro. Esa es la diferencia. Y algo que descubriste de ti misma en este proceso. ¿Qué descubriste de ti misma en este proceso? Porque hablábamos un poco de que sí, nos venden el amor propio como algo externo, pero en realidad es algo externo, no es algo interno, porque lo interno en realidad es quererse, es sentirse bien con uno, es ser feliz, es estar tranquila, eso es en realidad mirarse hacia adentro. ¿Tú qué descubriste de ti misma? Claro, descubrir ese camino que es hacia adentro, ese reto que es el autoconocimiento, esa idea de que soy más que este cuerpo, que mi cuerpo, que es que somos más seres
espirituales pensamos, que seres racionales que sentimos, porque en realidad la comida es un regulador emocional. Eso no está mal, nos lo han vendido como si fuera un error, y desde la biología yo le enseño a mis pacientes que así estamos diseñados. Solo que allá afuera, tú, por ejemplo, entras a Google y buscas hambre emocional y hay muchos autores, médicos, psiquiatras, psicólogos, y su título es Erradica de una vez por todas tu hambre emocional. Y eso es como querer pelear con las ganas de ir al baño, por ejemplo. O sea, hay gente que le da diarrea por estrés. Sí. Pero entonces sería como decir, no, como es diarrea por estrés, me la aguanto. Es lo mismo que la comida, no puede ser. No importa el origen del hambre. El hambre puede ser emocional o puede ser fisiológica, y ambas son tan válidas la una como la otra, porque el hambre es nuestra conexión con la vida y la comida es lo que nos hace poder conservar esa vida adelante. Entonces, yo necesito que mis pacientes entiendan que el hambre no es su enemiga y que la comida tampoco es una amenaza, porque desde que nacemos nos conectamos el hambre, la comida y las emociones. Y después, cuando somos grandes, nos quieren hacer entender que estamos equivocados. No es la comida, somos nosotros y nuestras conductas. La conducta alimentaria, como cualquier otra conducta, si yo la quiero transformar, primero tengo que saber por qué la tengo, de dónde viene y aprender herramientas para poder transformarla. De hecho, la conducta alimentaria no es racional. La conducta alimentaria es instintiva, es emocional. Entonces, luchar con el hambre va a ser siempre una batalla que vamos a perder, porque el hambre es más lista que nosotras. Claro, y eso es lo que nos estabas comentando en este momento. Tiene que ver entonces nuestras emociones, nuestra historia personal y la manera en cómo nos alimentamos. Va directamente relacionada. Nuestra forma de comer, pues, cuenta nuestra historia de vida. A través de un plato tú puedes conocer a una persona. Como comemos, vivimos. Como comemos, amamos. Como comemos, nos relacionamos con nosotras mismas, con los otros y con el mundo. Entonces, querer reducir a la comida solo como una herramienta nutricional es muy injusto, porque la comida tiene muchas funciones. Por supuesto, la función nutricional es una muy importante, pero si invalidamos las otras porque son menos importantes y no las suplimos, que son esas funciones de regulación emocional, de cohesión, de relacionamiento con el mundo, con la cultura, con la herencia, esas necesidades no satisfechas son las que van a alterar nuestro sistema nervioso y nos van a hacer comer de manera irracional. Lo importante no es controlar la comida, porque si nosotros creemos que podemos controlar la comida nos va a controlar a nosotros. Lo que tenemos que aprender es hacer una regulación consciente y una elección consciente. El sistema nervioso cumple un papel muy importante, y eso a mí ninguna nutricionista, ni psiquiatra, ni psicólogo con el que estuve en esa época tan difícil me lo dijo. No nos hablan de nuestra biología, no nos hablan de nuestro cerebro. Yo soy enfermera y yo todos mis acompañamientos los baso en neurociencias corporales y en biología pura. Es volver a clases de bachillerato cuando repasamos la función del sistema nervioso, que tenemos un cerebro y unas neuronas, que tenemos un nervio que es el nervio vago, que si lo pudiéramos conocer y entrenar, sería el maestro de nuestra conducta alimentaria. Entonces, hemos perdido y desperdiciado mucho tiempo en conversaciones superficiales de peso, de calorías, y no hemos entrado en estos temas que en realidad son lo verdaderamente importante para poder salir de esos círculos viciosos de subir y bajar de peso, de la dieta X, Y o Z, que lo único que hacen es ir en contra de nuestra biología. ¿Es realmente la alimentación consciente y cómo se diferencia de una dieta tradicional? Bueno, la alimentación consciente es solamente darme cuenta, estar en el aquí y en el ahora. Cuando estoy comiendo, como. Eso es la alimentación consciente. La alimentación consciente es la que hacemos a través de nuestro cuerpo.
no es la de la mente. Yo pienso que hemos sobrevalorado mucho la mente y en la alimentación con mayor razón. Cuando yo le digo a la gente alimentación consciente, inmediatamente se llevan el dedito como a la cabeza y en realidad la conciencia es darnos cuenta. Entonces, en relación con la comida, nosotros tenemos 8 sentidos. ¿Sabías eso, Cata? Sí, no te creo. Los 5 que nos han enseñado desde el colegio, que son los órganos de los sentidos, el gusto, el olfato, la vista, el tacto y el oído. Y tenemos 3 sentidos más que nos ayudan muchísimo a la hora de comer conscientemente. Esos 3 sentidos son la interocepción, la neurocepción y la propiocepción. La interocepción es cuando yo me doy cuenta de lo que está pasando dentro de mí, puedo relacionar eso con mis estados fisiológicos y los puedo nombrar. Entonces, por ejemplo, tengo hambre, o ya estoy satisfecho, o tengo frío. Es poder hacerme consciente, darme cuenta de cómo está mi cuerpo desde adentro. La neurocepción sucede en el cerebro y es cuando yo me doy cuenta de que estoy en un seguro. Eso tiene mucho que ver con la intuición. La intuición es una propiedad más del corazón. Nuestro corazón también tiene cerebro, tiene sus propias neuronas y la propiocepción tiene que ver en cómo me doy cuenta cómo está mi cuerpo en relación en el lugar de donde estoy. Imagínate, esos 3 sentidos que son nuevos para ti de pronto y para nuestros oyentes son la brújula de la alimentación consciente. No es lo mismo comer con la mente que comer con el cuerpo. En nuestros parques, cuando yo recibo a los pacientes en el primer almuerzo, hacemos un ejercicio de alimentación consciente y antes de meter el primer bocado en la boca, hacemos un recorrido por esos 8 sentidos. Entonces, a veces la gente llega con mucha hambre y es lo primero que yo les pregunto. De 0 a 10, ¿qué tanta hambre tienes? Y hay unos que me dicen 12. Entonces, esos que tienen 12, bien pueda cómase su almuercito, lo hacemos en la tarde, porque no se puede llegar a hacer un ejercicio de alimentación consciente con mucha hambre. Esto se llama la escala del hambre y la saciedad. Si antes de sentarnos a comer nos hacemos esa pregunta, más que todo al estómago, yo les digo, pregúntale a tu estómago, querido estómago, ¿qué tanta hambre tienes? Y a veces me dicen, no, 3, y 3 es poquito. Cuando los miras, ven el plato con avidez, con deseo, y se lanzan a la cuchara. Entonces, no coincide lo que dicen que están pensando con lo que su estómago les está diciendo. Ese es un proceso de hacer el mindful eating o la alimentación consciente. Primero darnos cuenta desde el cuerpo y luego ya empezar a experimentar esa relación amorosa y amable con la comida desde la gratitud. Claro, así es. Y muchas gracias por enseñarnos, porque acá estamos aprendiendo, estamos contentísimos contigo aprendiendo. Y algo muy importante también, fíjate, yo le digo a mis clientes respecto al mindfulness, les digo, cuando vayan a comer, sean conscientes de lo que están comiendo. Es decir, el bocado que me estoy llevando a la boca, entonces saboréalo. Lo que tú dices, tener todos los sentidos alertas. Entonces, cómo sabe, me está llenando, lo tengo que masticar más, esto me está nutriendo. Todas esas cosas son fundamentales porque a nosotros nunca nadie nos enseñó eso. Desde que éramos pequeños. Al contrario, nos decían los papás, rápido, que ya viene la ruta del bus y el niño feliz masticando. Los papás creen que los niños juegan con la comida y los censuran por eso. Mira, un niño tú lo puedes obligar a bañarse, lo puedes obligar a apagar la televisión, pero a un niño nunca se le obliga a comer, porque yo he visto papás que entran en batallas campales. La alimentación y la comida no pueden ser una obligación ni un castigo. Eso que acabas de mencionar es súper importante. Ese vínculo que yo establezco con la comida es desde ahí condicionado culturalmente. Entonces, somos adultos rotos porque desde niños tuvimos experiencias desagradables y hasta traumáticas en la mesa del comedor. Sí, eso es cierto. Fíjate, yo desde que era muy chiquita,
A mí no me gustan ciertos alimentos que son las carnes, el pollo, en fin, hay muchas cosas que no me gustan, los embutidos, pero yo me acuerdo que a mí me obligaban a comer carne y yo era y yo como les explico que es que no es que no sea cansona, sino como no me gustan, no, en realidad no me gusta. Entonces, yo no sé si de eso, y yo lo saboreaba, pero a mí no me gustaba. Hasta que un día me vomité, me acuerdo que mi papá me puso como, además me echaba salsa de tomate, porque a mí me encantaba la salsa de tomate, entonces me echaba salsa de tomate, todas las salsas como para ver si se me sabía rico, y a mí me seguía sabiendo a carne, y me vomité en el plato, y desde ese día nunca más me obligó, y yo decía como, es que no me gusta, o sea, ¿qué hago para que me guste? O sea, yo quiero que me guste, pero no me gusta. Ni te cuento las experiencias tan dolorosas. Por ejemplo, esa experiencia tuya me la contó una vez un adulto ya de 35 años, pero a él sí le hicieron comer lo que vomitó en el plato. Ay, Dios mío. Entonces, la historia que tenemos con la comida es una historia de vida y empieza desde el vientre de mamá. Ahora, para contestar la segunda parte de tu pregunta, ¿qué diferencia hay entre la alimentación consciente y las dietas? Toda, porque una dieta es algo que te toca comer, que otra persona te dijo que lo tenías que comer, que generalmente no es lo que a ti te gusta y que es una imposición. Las dietas restrictivas, porque quiero hacer la claridad aquí, la palabra dieta no tiene nada de malo. Si tú la buscas en el diccionario, dieta es los requerimientos que necesita un ser humano para cumplir con sus actividades diarias. El apellido es lo que los hace tener una connotación tan negativa en nuestras vidas. Dieta restrictiva, primero te quitan lo que te gusta. El problema es que lo que nos gusta es lo que no nos alimenta, lo que no nos nutre, pero eso también es cultural. A los niños también les dicen, si te tomas la sopa, si te comes la ensalada, te doy el helado. Si te comes la ensalada, te llevo donde la abuela y ahí hay un chantaje. No deberíamos empezar con eso. Vas al pediatra, te ponen la vacuna y te dan un bombón, un dulce. Y después cuando estás grande te dicen que el dulce es veneno. Entonces hay mucha incoherencia en nuestra cultura y en nuestra herencia en relación con la comida. Las dietas restrictivas no sirven, van en contra de nuestra biología. Nuestro cuerpo no sabe que no es que no haya comida hay por montones, nuestro cuerpo cree que estamos en hambruna, estamos en la guerra cuando hacemos dietas y eso lo único que hace es disparar mecanismos en el cerebro de protección y de lucha y eso lo único que hace es meternos en un círculo vicioso de inflamación. La salud mental también se afecta mucho. Las personas que hacen dieta no son felices, ni siquiera las reinas ni las modelos. Yo he visto entrevistas de modelos que hoy en día ya no están con esos cuerpos esculturales de reinas y cuentan unas historias muy terribles, huellas que han quedado en sus vidas de todo lo que tuvieron que hacer para tener ese cuerpo. Y mira que para qué la gente hace dieta. En el parque no lo llamamos dieta, lo llamamos terapia nutricional, porque las dietas restrictivas lo único que buscan es encoger el cuerpo. Y la comida no es para encoger el cuerpo, la comida es para nutrirnos. Entonces, no tienen nada que ver, están mandadas a recoger, no funcionan. La gente hace dieta por un tiempo, a los 3 meses bajó 10 kilos y a los 5 meses ha subido 15, porque es tu sistema nervioso el que manda. Por eso te dije que luchar con el hambre no tiene sentido, porque es una conducta de supervivencia. Entonces, alimentación consciente es estar aquí ahora y cuando estoy comiendo, como. ¿Cómo influyen nuestras emociones en la forma en que comemos? Ya habíamos hablado un poco de lo que hace la alimentación con el cuerpo y con las emociones, pero ¿cómo influyen nuestras emociones en sí en la manera en que nosotros comemos y nos alimentamos? Tienen todo que ver, Cata. No podemos separar el hambre de las emociones. Las emociones son información, ni buena ni mala. Las emociones son agradables o desagradables, oportunas o inoportunas. Las emociones son el lenguaje del cuerpo.
No podemos callar ese lenguaje. Los pensamientos son el lenguaje de la mente. Entonces, en realidad, lo que hay que aprender a gestionar son los pensamientos que tenemos sobre lo que sentimos, porque esos pensamientos que tenemos sobre lo que sentimos es lo que nos lleva a buscar un lugar seguro. Y ese lugar seguro para muchas personas, no para todas, es la vida. Cuando yo siento una emoción desagradable o una emoción inoportuna, inmediatamente mi sistema nervioso, esa emoción envía una información a mi cerebro donde dice, alarma, esto no está bien, esto está incómodo, esto es peligroso. Inmediatamente el cerebro necesita combustible. El combustible es la energía y el oxígeno. El oxígeno lo obtenemos por la nariz, la energía la obtenemos de la comida. Necesitamos energía para poder lidiar con esa emoción. Lo que pasa es que esas emociones a veces no las reconocemos. Entonces, a veces queremos suplir una necesidad emocional con comida. Si yo tengo hambre, son las 2 de la tarde, no he almorzado y llego a mi casa y mi mamá me dice, venga mi amor, la abrazo para que se le quite el hambre, pues ahí no funciona, porque mi estómago es el que tiene hambre. Pero hay otras situaciones donde hay soledad, hay tristeza, hay frustración y necesito ese abrazo, necesito esa palabra, no está y yo voy y busco eso en la comida. En la situación no podemos identificarlo, no nos han enseñado a ver la comida desde ahí. Entonces, lo que quiero que quede muy claro con tus oyentes es que el hambre emocional es biológicamente correcta. La comida es una herramienta de gestión emocional, no la única ni la mejor. Pero lo más importante es poder yo reconocer cuando tengo hambre fisiológica y cuando tengo hambre emocional. Claro, porque eso que estabas ahorita comentándonos es tan importante. Muchas veces nosotros llenamos esos vacíos emocionales con la comida. Entonces, ay no, es que estoy triste, entonces me voy a comer un dulcecito porque estoy triste. ¿Te quieres comer el dulce porque estás triste o porque en realidad te parece rico el dulce? Que eso es diferente. O estás triste y te quieres comer el dulce. Exactamente, exactamente. Y una película gringa donde ella termina con él, se va a su casa, se pone el saco grande de mangas largas, coge el tarro de helado, la cuchara, se sienta en el sofá y prende la televisión. Eso fue lo que nos enseñaron de gestión emocional. Eso fue lo que nos enseñaron. Y fíjate que yo me he dado cuenta a lo largo del tiempo y de la vida que muchas veces sí llenamos esos vacíos con comida. Y ni siquiera nos estamos oyendo a nosotros mismos, sino es simplemente como llenar un vacío tan grande que tenemos. Por eso la importancia de un acompañamiento, por eso la importancia de terapia, por eso la importancia de en realidad podernos conocer, porque esto no se trata, como tú lo decías, no se trata de hacer dietas y después vuelve el cuerpo y se inflama y necesita un montón de comida y estamos en un ciclo que no terminamos. Entonces, esta es la importancia en realidad de todo lo que nosotras estamos hablando y lo que tú nos estás enseñando, que es cómo podemos ser conscientes en realidad de nuestro cuerpo, de nuestra alimentación, de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, para que eso no nos haga daño. En realidad lo que haga es nutrir nuestro cuerpo, que para eso está la alimentación tal cual tú lo mencionas. Angelita, ¿cómo influye la autocompasión en nuestros hábitos alimenticios? Es bellísima y es la herramienta que yo uso cuando acompaño a las personas que tienen retos por sentirse culpables y avergonzados por comer de manera inadecuada o por el tamaño de sus cuerpos. La autocompasión es reconocer el sufrimiento que me produce eso y tiene 3 componentes. El mindfulness, que es maravilloso, darme cuenta, la bondad compartida, que es poder ser yo amable conmigo, y la humanidad compartida, que es darme cuenta que no estoy sola en esto, que hay muchas mujeres como yo que luchan con sus cuerpos, que luchan con la comida. Entonces, para mí, haber encontrado este camino de mindfulness y autocompasión, no solo para mí como paciente, sino en mis acompañamientos, ha sido la cereza del pastel del mindfulness.
Qué belleza. ¿Y hay algo que nos quieras como aconsejar o que nos quieras dar como un tip en cuanto, más allá de la alimentación consciente, en cuanto a este tema del mindfulness con la alimentación, qué hábito te ha servido a ti, qué te ha ayudado, qué algo que tú digas, esto yo no lo dejo nunca en mi vida? Sí, se llama el tacto tranquilizador. Y el tacto tranquilizador lo uso muchísimo cuando tengo antojos. Entonces, cuando viene a mí mucho el arequipe, mucho, 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 Ay, y la pasta. ay, yo soy igual que tú. Yo amo el manjar blanco. Pues, las personas que no estén en Colombia, el manjar blanco es del Valle del Cauca y yo me muero por el manjar blanco, por el arequipe. Soy igual que tú. Entonces, pues, desafortunadamente no puedo a veces lidiar mis emociones, mi soledad o mi tristeza con el arequipe y con la pasta. Hay días en que lo hago, pero hay otros días que ya sería exagerado. Entonces, lo único que hago es respirar, colocar mis manos en mi pecho en forma de mariposa y empezar a aletear. Y este movimiento de aleteo sobre mi cuerpo me va calmando y lo acompaño con una respiración consciente por la nariz y me digo esta frase: aunque tengo ganas de comer dulce, puedo gestionarlo con mi respiración. Y así me voy calmando. Entonces así mi sistema nervioso entiende que esa emoción no necesitaba arequipe, sino que necesitaba atención y respiración. Uy, muchísimas gracias por esa herramienta tan hermosa. Yo creo que nos va a servir, no creo, estoy segura que nos va a servir a todos. No la conocía y de verdad desde ahora la voy a implementar. Además, ¿sabes qué me pasa últimamente? Claro, como dejé de fumar, entonces llevo ya 3 meses sin fumar. Entonces, gracias. Entonces, como dejé de fumar, no me he subido de peso, la verdad no me ha dado más hambre, o sea, no, de verdad no, es cierto, porque yo soy muy, o sea, eso lo hice haciendo un proceso de coaching y estando muy consciente de cuál era mi objetivo y lo que quería lograr. Sin embargo, entonces ahora, yo antes no tomaba casi tinto, entonces por la tarde, después de almuerzo, me tomo un tinto. Quisiera comer arequipe, pero entonces bueno, pero es que tú quieres arequipe, o sea, tú quieres dulce por la energía que te va a dar, o tú quieres es suplir algo que hacías, que era el cigarrillo, entonces ahora le metes dulce. Entonces yo digo, no, porque el azúcar en exceso, pues es una droga, como todo. Entonces yo dije, no, pues vamos por el tinto. Entonces digamos que me estoy tomando mi tintico, de vez en cuando sí me da ganas de dulce, pero ya es más consciente. Ya es, quiero dulce porque está bien que coma dulce, pero no va a suplir nada. O sea, el dulce no es el cigarrillo, mejor dicho. Entonces, al yo ser consciente de eso, ya digo como, bueno, entonces, ¿qué es lo que quieres, Catalina? Como un cafecito, una cosita ahí. Entonces digo, bueno, entonces me tomo un tinto. Entonces eso es lo que estoy haciendo últimamente. Y también vale mucho la pena descubrir el significado de ese alimento o de ese factor, el cigarrillo, todo lo que tenga que ver con la boca, cigarrillo, comerse el pelo, comerse las uñas, comer tiene un significado y hay que descodificarlo. En mi caso el arequipe y la pasta, el arequipe porque mi abuela siempre me recibía con arequipe cuando yo iba a visitarla, entonces el cariño y el amor de mi abuela es el más auténtico que yo he recibido en mi vida. Yo ya sé qué es eso y yo misma me lo puedo dar hoy en día porque ya mi abuela no está. Y la pasta porque en mi casa se celebraba con pasta. Entonces cuando me quiero sentir celebrada, festiva, me dan ganas de comer pasta. Claro, sí, el arequipe es porque cuando mi mamá me tenía en la barriga, comía mucha torta de Milky Way que tiene arequipe. Entonces a mí no me gusta el chocolate, pero me encanta el arequipe. Y comía mucho arequipe. Entonces como que yo eso lo sé porque pues cuando ya me tenía en el estómago, pues yo creo que recibía más arequipe que comía. No, mentiras. Pero pues sí, a ella le gustaba mucho arequipe. Entonces yo eso como que soy muy consciente que me gusta por ese lado. Claro. Angelita, y por último, si te pidiéramos que nos dejaras una frase que te ayuda a sanar a ti con el tema de la alimentación y con todo lo que nos has comentado el día de hoy, ¿qué me dirías? Bueno, esta frase es: te cuidas porque te quieres, no para quererte. La comida es para cuidarte, no para encogerte. Angelita, ¿cuáles son los primeros pasos para adoptar un enfoque de alimentación más consciente?
Bueno, el primer paso es querer hacerlo, tener en cuenta que necesitas ese cambio en tu vida, que de pronto estás pensando demasiado en la comida, que esa relación no es tan amable, no es tan tranquila. Comer es algo que hacemos todos los días, varias veces al día. La comida tiene una función de recompensa inmediata. Necesitamos volver a sentir placer para comer. Y eso solo lo podemos lograr a través de la alimentación consciente. Eso es reconciliarnos con la comida. Creo que es el paso más importante. Y el segundo es creer que funciona. Porque entre creer y querer hay un espacio de práctica. Si no lo haces, o sea, el cerebro lo único que quiere es replantear cosas. Al cerebro no le gusta lo nuevo, el cerebro es neofóbico, por eso necesitamos la repetición. Al cerebro no le gusta perder, al cerebro le gusta replantear y ganar. Por eso cuando dices quiero perder peso, quiero perder kilos, al cerebro no le gusta eso. Necesitamos también reeducar nuestra palabra. La palabra tiene mucho poder y los significados que le hemos dado a la comida, al hambre, a la saciedad, a las emociones, todo eso necesita ser replanteado. Muchas gracias a todas las personas que han aportado a la Vaki de Impactando Vidas. Su apoyo es fundamental para que este espacio siga creciendo y llegue a más personas. Cada episodio requiere producción, dedicación y recursos para seguir llevando historias inspiradoras a quienes más lo necesitan. Si este podcast te ha tocado el corazón y quieres ser parte de su impacto, te invito a seguir apoyándonos. Cada aporte, por pequeño que sea, nos ayuda a seguir creando contenido que transforma vidas. Y si te gustó este episodio, compártelo con alguien a quien pueda inspirar y califica el podcast. Así podemos llegar a más personas y seguir impactando vidas. ¿Cómo afecta el estrés a nuestra digestión? O sea, ¿qué podemos hacer como para regularlo? Porque tú sabes ahorita que estamos en un momento de este mundo en el que estamos tan pegados a las pantallas, que estamos tan viviendo como tan rápido todo, que a veces no nos detenemos ni siquiera a escucharnos. Si no escuchamos a los demás, ¿cómo nos escuchamos a nosotros mismos? Entonces, ¿cómo afecta este estrés en nuestra digestión? Bueno, entender que la palabra estrés la aplicamos para todo. Entonces, no estoy estresado. Tal vez no estás estresado, tal vez lo que estás es distraído, por ejemplo. Entonces, para mí el estrés no es una emoción. Para mí el estrés es como cuando tienes un iceberg y el estrés es la punta del iceberg y debajo están las emociones que están disparando ese estrés que se manifiesta en comportamientos. Entonces, el estrés puede ser una manía, el estrés puede ser un dolor. Primero que todo, hay que identificarlo. ¿Y por qué nuestro sistema digestivo se ve tan alterado? Pues ya sabes que tenemos varios cerebros. El intestino y todo el sistema digestivo es uno de esos cerebros. El sistema nervioso tiene un comandante de todas esas reacciones que es el nervio vago, que de nervio vago no tiene nada. Él se llama vago porque precisamente es el nervio más largo que tenemos en nuestro cuerpo, que irradia todo nuestro rostro, todo el sistema digestivo y va por toda la columna. Si yo lograra conocer ese nervio y fortalecerlo, tendría la solución para el estrés y para todos las alteraciones que tenemos a nivel gastrointestinal. Entonces, el estrés paraliza el intestino, porque si yo estoy en alerta, toda mi energía y toda la atención de mi sistema nervioso tiene que ir a la lucha, a la vida o a la parálisis. En ese momento no es momento de hacer digestión, no es momento de aprovechar nutrientes. En ese momento necesitamos toda esa sangre en las manos, en las piernas y en la cabeza. Si entendiéramos cómo funciona nuestro cuerpo, sería mucho más fácil gestionar y lidiar con el estrés y con todas las emociones incómodas y con la mal llamada ansiedad, que ese tema no lo hemos tocado, pero también la gente dice, no, es que yo como por ansiedad. Entonces, como por ansiedad y tengo ansiedad por comer. Lo que es el problema también es la solución. Es una relación muy ambivalente que tenemos con la comida a ese nivel. El estrés es igual que la ansiedad.
ni el estrés ni la ansiedad son emociones, son comportamientos, son la punta del iceberg y debajo están todas las emociones que lo pueden disparar. Entonces, la solución para el estrés y el sistema gastrointestinal es entrenar a tu nervio vago. Y si supieras lo fácil y lo divertido que es entrenar el nervio vago para poder regular tu sistema digestivo, te mueres de la risa, Cata. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque son cosas que hacemos todos los días, pero no las hacemos conscientes. Las hacemos de rutina. Bañarme, que me caiga el agua en mi cuerpo y que yo sea consciente. Lavarme las manos con agua fría y estar ahí presente en esas sensaciones. Tararear. Hacer trompetillas, que trompetillas es algo como esto. Hacer eso de manera consciente, inmediatamente le dice a tu nervio vago, hey, cálmate, estás tranquilo. Hacer movimientos sencillos de cabeza, lentamente. La lentitud es la clave para regular el sistema nervioso a través del nervio vago. Entonces lo único que tenemos es pura ignorancia, ignorancia de nuestro cuerpo, ignorancia nutricional, y la ignorancia se cura con conocimiento. Así es, y con este conocimiento que estamos adquiriendo el día de hoy contigo, ¿cómo podemos aprender a escuchar las señales de hambre y saciedad de nuestro cuerpo? ¡Wow! Esta pregunta está muy, muy poderosa, Cata. Bueno, este mundo, la cultura de la dieta, el estigma del peso, todo lo que nos quieren vender allá afuera, nos han desconectado de nuestro cuerpo. ¿Recuerdas que te hablé de los 8 sentidos? Uh-huh. La interocepción es la clave para poder reconectarnos con nuestras sensaciones de hambre y saciedad. La interocepción es la facultad, pero la conciencia interoceptiva es cuando yo me entreno para eso, porque desafortunadamente, pues como no nos lo han enseñado y nos han desconectado, lo tenemos que entrenar. A eso se le llama conciencia interoceptiva. Y en cuanto a la alimentación, hay una herramienta muy bella que es el camino hacia esa conciencia interoceptiva y se llama alimentación intuitiva. La alimentación intuitiva es como ese camino de reconciliación para dejar de pensar la comida y llegar otra vez a sentirla, para reconciliarnos otra vez con la satisfacción, con la saciedad y con el placer. Entonces, nos tenemos que entrenar, Kat, porque eso no viene en el disco duro. Y acá, ya que nos hablas de la alimentación intuitiva, ¿cuál es la diferencia con la alimentación consciente? Como para que nuestros oyentes también como que digan, claro, me voy ¿por cuál rama me voy? Claro, la alimentación consciente es esa que entra de afuera hacia adentro, ¿cierto? Uh-huh. Ahí es donde usamos los 5 sentidos, donde tenemos este ritual de gratitud, que es muy importante en el mindful eating y en la alimentación consciente. La gratitud es protagonista, la postura también es muy importante en la alimentación consciente. Entonces, todo lo de afuera hacia adentro. Mientras que en la alimentación intuitiva es lo de adentro hacia afuera. O sea, ¿cómo está mi cuerpo desde adentro? ¿Cómo está mi hambre? ¿Cómo está mi saciedad? ¿Cómo está mi placer? ¿Cómo está la temperatura de mi cuerpo? ¿Cómo estoy sentada de adentro hacia afuera? Así no se les va a olvidar nunca. Alimentación consciente de afuera hacia adentro. Alimentación consciente es sentarme a comer sin pantallas, sin estar viendo la televisión, ojalá sin tener el celular. Ojalá, preferiblemente en silencio. El noble silencio es el mejor compañero para la digestión. Además, porque todo eso exacerba las propiedades organolépticas de la comida. Todo eso es alimentación consciente. Pero, claro, yo quiero saber qué son las... yo quiero saber qué fue lo último que dijiste. Las propiedades, ¿qué? Organolépticas. Organolépticas, ¿no nos puedes? ¿A qué te suena? Dime tú a qué te suena. A órganos. Exacto. Y léptico suena así como que no se quedan quietos. Como a ponerte la comida, lo que tú describías, el saborearla,
en el olor, qué olor es, en la textura, qué textura es, en el sabor, qué sabor es, en los recuerdos, el olfato es el órgano que más nos conecta con la memoria y los recuerdos. Entonces, hay gente que yo la pongo a oler la comida y me dice, uy, esta sopa me huele a mi tía Berta. ¿Cómo te va a oler una sopa a tu tía Berta? Todo eso se llaman propiedades organolépticas de la comida, que se nos pasa por alto porque comemos en automático. Hay gente que come por horario, hay gente que come porque toca, no le interesa para nada la comida. Entonces, eso es alimentación consciente. Ya la alimentación intuitiva incluso tiene 10 principios que son bellísimos para poder llegar a hacer esa práctica. Ay, el primer principio de la alimentación intuitiva es alejarme de la mentalidad de dieta, alejarme de lo que es restrictivo para mí, de que tengo que hacerlo para bajar de peso, para cambiar la talla de mi cuerpo. El segundo principio de la alimentación intuitiva es honrar mi hambre. Mucha gente lucha con el hambre, incluso la niega. Le da rabia sentir hambre o le da miedo sentir hambre. Entonces, tratar el hambre como lo que es, como esa señal de supervivencia y tratarla con respeto y con amabilidad. El tercer principio de la alimentación intuitiva es hacer las paces con la comida. Dejar de ver la comida como la enemiga, como la amenaza, como el veneno, como la chatarra, usar un lenguaje más amigable y más amoroso y entender que no debemos hacer juicios morales de la comida, así como tampoco deberíamos hacerlo de las personas, porque con la comida tenemos una relación como con las personas. El cuarto principio es desafiar tu voz de policía, tu voz autocrítica. Tenemos algo que se llama la policía alimentaria. Tiene mucho que ver con el principio anterior y es, en lugar de nutrirnos, a veces nos vigilamos. Entonces dejamos de último lo que en realidad debería ocuparnos a la hora de comer. Entonces, si desafiamos esa voz autocrítica, esa voz de juicio a la hora de comer, pues vamos a darle más valor a la nutrición que a otras cosas. El quinto principio es descubrir el poder de la satisfacción. Ay, eso es importantísimo. Eso te lo iba a preguntar porque eso es importantísimo. Y escúchame que te interrumpo, pero ahí, ahora que nos lo expliques, ¿cómo sabemos cuándo estamos satisfechos? Como que hay algo que no sé, a veces ni siquiera sabemos, ¿no? O no le prestamos atención. Una cosa es la satisfacción, otra cosa es la saciación y otra cosa es la saciedad. Okay. Los tres pertenecen a un mismo acto de comer. Entonces, satisfacción es eso que me hace feliz, comer feliz. Yo no creo que nadie comiendo pechuga y lechuga todos los días pueda ser satisfecho. Como que siempre te queda faltando un centavo para el peso. Sí. Ay, sí, ya almorcé, pero... papita, Eso es lo que hacen las dietas, te quitan la capacidad de satisfacción. Además que uso la palabra satisfacción porque desafortunadamente la palabra placer la hemos distorsionado tanto que también tiene sus rayones. Entonces, hay gente que yo le digo, ¿cuál es tu felicidad? ¿Qué es lo que te hace feliz en la vida? Y me dicen, comer, y se tapan la cara como si les diera pena, como si estuviera mal. El placer no solamente es sexual, el placer no solamente se logra en la comida. Tú puedes tener un éxtasis absoluto mirando un atardecer o viendo una planta, una flor o viendo jugar un niño. Uh-huh. Pero hemos cosificado tanto esa palabra que entonces yo prefiero usar satisfacción. Entonces, satisfacción es respuesta de relajación para el sistema nervioso. Si tú no comes con placer y satisfacción, eso no va a cumplir toda la función nutritiva que tiene la comida. ¿Qué es saciación? Saciación es lo que sucede entre una comida y la otra. O sea, almorcé y quedé bien de saciación hasta la próxima comida. Y saciedad es hasta aquí puedo. No tengo que comerme todo lo que hay en el plato porque me sirvieron demasiado o serví poco, quiero más. Lo ideal sería que la saciedad no... Tenemos escala de hambre y escala de saciedad. Cuando yo les pregunto a mis pacientes, ¿cuánto tienes de hambre antes de sentarte a comer? Ay, no, tengo 3.
Digamos que uno se puede sentar con 3 de hambre y se va a poder disfrutar la comida, va a poder comer despacio. No es lo mismo sentarte con 8 o 10 de hambre, porque vas a comer con avidez, con rapidez, de hecho, cuando la gente tiene mucha hambre, también tiene sensaciones físicas desagradables, mareo, dolor de cabeza, y ya cuando es mucha el hambre, ya tiene rabia. La emoción del hambre es la rabia. La emoción que te hace ir a buscar la comida generalmente es la rabia, porque cada emoción tiene una función. Entonces, lo ideal sería sentarte a almorzar, a cenar, a comer lo que quieras entre un 3 y un 6. Pero la saciedad es inversamente proporcional a la escala del hambre. No deberíamos buscar un 10 en saciedad, deberíamos buscar un 7, un 8. No quedar llenos. Lleno y satisfecho no es lo mismo. Necesitamos la satisfacción, no la llenura. Ok. Es que ahí me quedé pensando, necesitamos la satisfacción, no la llenura. Claro. O sea, que nuestro ¿Y cómo quedaste? Lleno. Lleno no es satisfacción. Lleno es lleno, incómodo. Como cuando uno se come una bandeja paisa a la 1 de la tarde y después tiene que ir a trabajar a las 2, que no se siente liviano. ¿Sí? Por ejemplo, los deportistas que comen antes de ir a un partido, comen algo que les ayude a hacer una rápida digestión porque necesitan toda la energía al momento de hacer su actividad deportiva. La comida produce energía, pero también requiere energía. Entonces, lo hacemos tan automáticamente que no estamos considerando este tipo de detalles que son sentido común, que es el menos común de todos los sentidos. Así es, así es. Bueno, Angelita, ¿y cuál es el sexto? Ese es el quinto, y vamos en el quinto. Vamos en el quinto a descubrir el factor de la satisfacción, porque satisfacción es placer y placer es relajación. Y cuando yo puedo relajar mi sistema nervioso, entonces voy a poder tener una digestión adecuada, mis jugos gástricos van a estar bien, el proceso de eliminación y de aprovechamiento de los nutrientes va a estar bien, que eso tiene que ver con la pregunta que me hiciste sobre el estrés. Si hay estrés, no hay función digestiva óptima. Si hay relajación, si hay satisfacción, si hay placer, eso está muy relacionado con el proceso de digestión. El sexto, respetar las señales de tu cuerpo. Lo que hablábamos en el ejemplo anterior, es que tengo ganas de orinar. ¿Quién se aguanta o quién cuenta las ganas de orinar? Nadie, vas y orinas. Lo mismo que te dije, hay gente que le da diarrea por estrés. Nadie dice, ay, no, es que como es por estrés, me la aguanto. Igual tienes que ir a hacer. Ay, la española a la que le aprendí esto dice, no es caca por estrés. Igual es caca, tienes que ir al baño. Entonces, por ejemplo, la ida al baño sí la hemos pospuesto mucho por estas pantallas. Entonces estás trabajando y estás así, ay, pero hasta que no termine este mail no llego a mi casa o no voy al baño. ¿Y después qué pasa? Una cistitis, una infección urinaria, un descenso de vejiga. El cuerpo no miente. Tienes que respetar las señales de tu cuerpo, pero para poderlas respetar, primero las tienes que sentir. El séptimo principio de la alimentación intuitiva es ser amable contigo y acoger tus emociones usando herramientas distintas a la comida. Entonces, quiero ir a comer X cosa. Ay, no, caminar, son las 5. Hay gente que me dice, es que Ángela, a las 5 y a las 11 me dan ganas de ir a atracar esa máquina de la oficina. Tan raro, porque a las 5 y a las 11 empezamos a investigar y son 2 horas críticas de laborales, porque a las 11 ya van a ser las 12, ya se me acabó la mañana, ya no puedo terminar. Y a las 5 ya casi salgo, voy para mi casa, tengo un problema, la ropa por lavar, la comida. Tú no quieres la máquina. Tú lo que necesitas es tranquilizarte y entender que allá afuera hay una vida que te está esperando y la comida no va a solucionar eso. Pero tu sistema nervioso conoce un mecanismo para calmarse, se llama comida. Así es que funciona. Claro, y ahí es aprender a escucharnos y a entendernos. Entonces, a veces la gente cree que es hambre y es cansancio. A veces la gente cree que es hambre y es falta de placer. A veces la gente cree que es hambre y mentiras que es simplemente cambiar de postura, hacer una pausa activa.
claro. Pero como el mecanismo por excelencia de regulación emocional, desde que nacemos, desde que nos pegan a la teta de la mamá es la comida, pues el cerebro solo puede recurrir a eso. El cerebro, la mente es la que nos hace caer en cuenta y si escuchamos nuestras señales y si nos conocemos, es que empezamos a tomar decisiones distintas. El principio número 8 es respetar tu cuerpo independiente del tamaño. La salud se da en todas las tallas. Hemos tenido pacientes en el parque con sobrepeso y obesidad y con unas impedanciometrías. La impedanciometría es toda la composición corporal, volumen de grasa, volumen de hueso, perfectos. O los exámenes de laboratorio, bien, colesterol, triglicéridos, ácido úrico. Es un paradigma que tenemos que cambiar. No todos los cuerpos gordos están enfermos, ni todos los cuerpos delgados están sanos. Entonces, aceptar, yo tengo que aceptar mi muñeca gigante y acepto el tamaño de mi cuerpo. El 9º principio es muévete amorosamente. Ese lema de los gimnasios, no pain, no gain, está mandado a recoger. Ir al gimnasio para que te duela, para que sufras, o que si comiste más, entonces haces 3 horas más de ejercicio, eso es violencia contigo. Entonces necesitamos ver más allá. El ejercicio no es para encoger ni transformar el tamaño del cuerpo, el ejercicio es salud integral. Se producen sustancias maravillosas a nivel de tu cerebro, el BDNF, que es un factor de crecimiento neuronal que te ayuda a mantenerte totalmente activo, pero no estresado. Entonces, tenemos que reconsiderar ese pensamiento que tenemos sobre el movimiento. Por eso yo no lo digo ejercicio, digo movimiento amoroso, responsable. Y el último, y el que más me gusta como enfermera, honrar la salud. Tenemos que aprender que la comida es salud, que nosotros, la información que traemos de fábrica es esa. Alimento es salud. Teta es calma. Pero ¿qué pasa? A lo largo de nuestra vida, todo nuestro entorno nos va haciendo tener miedo de la comida, querer juzgarla, pensar que es veneno, pensar que es tóxica. Y eso sí que lo aprendimos. Y eso es ir en contra de la naturaleza. Son nuestras decisiones, no es la comida. La comida está allí disponible para ti. Obviamente hoy en día no es como nuestro tiempo del Paleolítico, que no había McDonald's ni ninguna de esas empresas que hoy en día están exhibidas por todas partes y pagan mucha publicidad para que siempre la tengamos aquí en nuestro top of mind. No, somos nosotros y nuestra conducta alimentaria los que deben ir ayudándonos hay una frase que me gusta mucho, no a controlar la comida, sino a dirigir con conciencia nuestras elecciones alimentarias. Qué belleza. Muchísimas gracias por esos principios, que creo que si esos principios somos conscientes de ellos y los practicamos diariamente, creo que en realidad podemos alimentarnos de una manera adecuada sin sufrir. Es que la alimentación es delicioso, porque la gente cree que nutrirse es aburrido, que nutrirse es feo. Ese es otro paradigma que tenemos que derribar. No sabemos, también tenemos un problema ahí en nuestra relación con la cocina. Mi mamá decía, es que la cocina es una esclavitud, yo no soy su sirvienta, todos los días lo mismo. Eso lo traemos heredado también. Y la cocina es una magia. Tú en la cocina haces magia con la comida y la energía que le imprimes a la preparación de los alimentos, el saber que hay gente, sobre todo los adultos mayores, es que ya para mí sola, yo cocinaba cuando eran 20 hijos, ya para mí sola, y es que tú no comes y es que tú no te cuidas. Son muchos paradigmas, muchas creencias limitantes que son las que nos gobiernan a la hora de comer. Eso es conducta alimentaria. Conducta alimentaria es el por qué y el para qué. Alimentación es el qué y el cuánto. Nos hemos quedado mucho en el qué y en cuánto y hemos descuidado el por qué y el para qué. Así es. Y fíjate que esa cultura que nosotros llevamos y cargamos se puede cambiar. Es decir, no es que nosotros, yo siempre lo digo, no es que nosotros tengamos 80, 60, no. Nosotros podemos cambiar siempre, siempre que queramos, pero solamente por nosotros mismos.
Entonces es decir, no, y qué pereza cocinar. Yo he escuchado mucho eso. Ay, es que qué pereza cocinar para uno solo. No, qué rico cocinar para uno solo, qué delicia que tú puedas meterte en la cocina y en realidad saber qué condimentos, qué estás haciendo tú que te va a nutrir y te sientas feliz y comes con tranquilidad, con conciencia. Y llevas todos estos, ojalá que las personas hayan anotado todos estos principios, porque son fundamentales, yo creo, para tener... Sí, es otra mirada, y si te das cuenta, Cata, es otra y eso mirada. que tú estás en el mundo del mindfulness y estás en el mundo del desarrollo personal. Entonces, imagínate para las personas que nunca habían tenido pronto contacto con estos temas, esto tiene que estar siendo así como que, ¿qué es esto? ¿En qué idioma me están hablando? Claro. La psiconutrición es otro idioma. Es otro idioma. Y fíjate que hay muchos temas cuando yo escucho a personas o a clientes que me dicen, no, es que estoy muy feliz porque estoy en dieta y bajé tanto y entonces no puedo comer harinas. Y yo la verdad no les digo, porque pues uno tiene que respetar mucho ese tema de las personas, Claro. pero sí les digo como, pero te has preguntado como, ¿qué hace la comida en ti? Si te vas a comer algo, no hables. Esto es lo que yo siempre les digo esto a las personas. Ay, es que voy a pecar porque voy a comer no sé qué. No, es que tú no estás pecando. O sea, desde el momento en que tú le das a tu cerebro que estás pecando, esa comida que vas a ingerirte seguramente te va a subir 20 kilos. Porque tú ya le estás diciendo que eso es pecado, que eso es malo, que eso es terrible. Si tú te comes el helado, si te comes la hamburguesa, si te comes lo que sea, dices, qué rico, me voy a comer esto. Bueno, no es todos los días, pero qué rico, me lo voy a comer. Tu cuerpo lo va a asimilar de otra manera. Eso siempre les digo. Entonces, eso tiene mucho que ver con la conciencia, con la forma de hablarnos, con la forma de alimentarnos, con cómo nosotros le estamos hablando a nuestro cuerpo y, y indiscutiblemente a los que nos rodean. Porque es como, ay, qué pereza, no, qué pereza, no, pues yo como porque me toca. No comas porque te toca, come porque te alimenta, porque tú necesitas energía, porque todo tu cuerpo necesita un montón de nutrientes que los adquieres por la alimentación. Entonces, esto para nosotros es, mejor dicho, una carta que deberíamos llevar este podcast, por favor, para que ustedes lo lleven todo, siempre, para que lo vuelvan a escuchar y para en los colegios, ¿tú te imaginas estas 10 pasos en un niño de primaria? Yo siempre he dicho que esto lo deberíamos enseñar en los colegios porque ya no tendríamos adultos tan rotos, porque desde que están pequeñitos les ayudamos a tener esa relación amable con su cuerpo y con la comida. La infancia definitivamente marca mucho nuestra salud mental. Muchísimo, no. Y ahora que estamos hablando de la niñez, yo también me acordaba que a mí me decían, siempre, eso lo tengo acá, todavía. O sea, a veces lloro y todo porque me decían, si tú no, hay tantos niños muriéndose de hambre y tú no te comes todo, y yo todavía lo tengo en la cabeza. O sea, yo digo, como pucha, hay tanta gente muerta de hambre y yo como no me voy a comer todo y no quiero ya, digamos algo, pero digo como, no. ¿Cómo botar la comida? Las cantidades también son una lucha grande de las personas. Pues yo les voy a dar 2 truquitos para eso. Por favor. Primero, sírvete en plato más pequeño. Es un error servir poco en platos grandes. Más bien, sírvete mucho en plato pequeño. Primero. Segundo, cuando estés comiendo, pones bocado en tu boca y sueltas los cubiertos. Eso te va a dar tiempo para pausar. Y además de eso, mastica. Por eso es que no sugerimos la sobremesa. La sobremesa es un invento cultural de la sociedad de consumo que nos consume, porque cuando tú tomas líquido con la comida, te estás quitando la oportunidad de sentir los sabores en tu boca y de masticar. Y el placer se siente en la boca y en las papilas. Ya cuando tú tragaste, ahí ya no hay placer. Entonces, lo que nos da placer al comer no es la cantidad, sino la presencia al comer. La gente, era de las que cuando tenía mis atracones de dulces, me era capaz de comerme una chocolatina Jet Jumbo de esas grandotas rojas. Ay, no, en menos de 10 minutos. No, pues yo... Ay, no puedo ni con 4 de esas chiquiticas porque me la como con una
Es un placer orgásmico comerme una chocolatina Jet, pero una pastillita ya es suficiente para mí, porque antes lo hacía desde la compulsión y desde la prohibición. Esta me la como hoy porque quién sabe cuándo más me vuelva a comer una cosa de estas. Estamos equivocados desde la forma como nos sentamos y nos relacionamos con los alimentos. Así es, Angelita, qué belleza. Y por último, yo sé que esta pregunta te la debía hacer al principio y no al final, pero ¿qué es la psiconutrición? Nosotros hemos hablado mucho de alimentación consciente, alimentación intuitiva, pero ¿qué es la psiconutrición y cómo puede ayudarnos a sanar nuestra relación con la comida? Que es bueno, yo creo que es como un resumen de todo lo que hemos hablado un poco, ¿no? Estuvo bellísimo porque terminamos con la cereza. Psiconutrición es un enfoque, Cata. En Colombia, por ejemplo, no hay donde estudiar psiconutrición. Yo lo he hecho viajando por el mundo, que ha sido maravilloso. He estado en España, en Guatemala, en México. Y ha sido muy lindo porque es aprender un nuevo lenguaje. Como cuando tú te vas a ir a Alemania, hay que aprender palabras de alemán para poderse defender. La psiconutrición es un nuevo lenguaje donde yo puedo integrar la psicología, o sea, lo que pienso y lo que sé, con la nutrición, que es qué como, cuánto como, con lo que siento. Es integrar lo que mueve al ser humano a la hora de comer y cómo es su relación con su cuerpo, porque eso es lo más bonito. Nutrición es la forma de acompañar a las personas para que se reconcilien con su cuerpo y con su forma de comer. Todos los profesionales de la salud, de la belleza, hablo de esteticistas, cosmetólogas, y del bienestar, hablo de coach de vida, coach transformacional, deberíamos conocer este lenguaje. Si todos pudiéramos hacerlo juntos, sería maravilloso. Yo a veces tengo que remitir pacientes a psiquiatría, a psicología, y no te miento, han vuelto. Ángela, no me mandes para ninguna parte, allá vuelven y me pesan, allá vuelven y me mandan a hacer dieta, yo estaba mejor contigo. Yo soy muy responsable y yo no soy intrusiva, respeto todas las profesiones. La nutrición es la profesión más bella que existe, mi hermana es nutricionista. El psiquiatra es necesario a la hora de tratar un trastorno de conducta alimentaria, pero con ese enfoque pesocéntrico y gordofóbico que tenemos allá afuera de la salud, es muy difícil hacer trabajo en equipo. Entonces, mi sueño, Cata, es poder difundir este lenguaje y que cada vez más nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, ginecólogos, en ginecología hay una gordofobia, hay una violencia estética grandísima. Los traumatólogos, o sea, si tú eres gorda no te hacen la radiografía, entonces a los flacos también les duele la rodilla y a eso sí le hacen la radiografía. Hay mucha discriminación, no tenemos la culpa porque ese es nuestro sistema, pero sí nos tenemos que actualizar. Entonces vivo orgullosa y le doy muchas gracias a Dios de haberme dado esta herramienta, porque así voy a terminar mi vida entre la psiconutrición y la autocompasión. Qué belleza. Y no es un sueño porque fíjate que cuando uno tiene un objetivo, una meta que quiere cumplir, pues ya lo estás haciendo en este momento, enseñándonos a tantas personas que oyen este programa y estás llegando a muchas más personas y así sucesivamente vas a llegar muchísimas más y más con todo lo que haces, ¿no? Por supuesto. Angelita, ¿hay alguna cosa que nos quieras compartir, alguna pregunta que no te haya hecho que te gustaría decirnos? Mejor dicho, tus micrófonos acá están a tu disposición. Bueno, Cata, gracias por permitirme vivir mi propósito de vida, tienes toda la razón. Una sola persona, una que se vea beneficiada de lo que hablamos hoy, ya es ganancia para nosotros, porque tú también estás en este mismo camino. Claro que no me puedo ir sin cantarles mi canción. Claro, la canción que le enseño a mis pacientes y a los niños cuando voy a los colegios. Si no es tu cuerpo, no tienes por qué opinar. Si no es tu cuerpo, no tienes por qué opinar. Si nada bueno hay que decir, la boca no debes abrir. Si no es tu cuerpo, no tienes por qué opinar. Ni del cuerpo, ni del plato de nadie.
Así es, qué belleza. Muchísimas gracias por esta canción final también y qué voz tan hermosa tienes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar acá. De verdad, nos has enseñado muchísimo y te agradecemos. Cuando quieras volver, siempre bienvenida. Claro, Cata, me encantaría que hablemos de neurociencias corporales, de lo mágico que es el cerebro y de cómo la autocompasión es ese bálsamo que llega a nuestras vidas para tratarnos bien cuando nos sentimos mal. Claro que sí, entonces acuérdense que Angelita va a volver acá y vamos a tener otro episodio en el que vamos a hablar de todos estos temas tan interesantes que muchas veces dejamos y de lado o ni siquiera tenemos conciencia que están ahí, pero creo que son los más importantes para conocernos a nosotros mismos. En la dirección y conducción, Catalina Aldana Duque. La grabación y edición estuvieron a cargo de Felipe Gómez Mejía. Esto fue una coproducción de Catalina y Felipe. Música original por Feel It. Si te gustó este episodio, apóyanos en nuestra Baki y ayúdanos a seguir creando más contenido para ti. Nos escuchamos en el próximo episodio.